de la mañana, 12 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, don Alcides Montilla. Recuerden que empezamos la Liga Pro por el sistema de emisoras Atalaya desde el año 57, me parece, que inició el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, los 59, no recuerdo exactamente, pero desde ahí hemos cubierto y liderado en todos los campeonatos ecuatorianos de fútbol que se llama Liga Pro desde hace unos pocos años. Y estamos mañana con el partido de Melec en Cuenca y el día domingo con también el debut de Melec mañana en Cuenca y el debut de Barcelona el día domingo en acá en el Monumental en Guayaquil, a pesar de todos los problemas que ha habido públicamente, que son públicos. El domingo debuta Barcelona con su equipo principal titular en la ciudad de Guayaquil. El campeonato empieza hoy día, ingeniero, ¿eh? Comienza hoy, ¿verdad? Delfín con Independiente en el Hockey de Manta a las 7 de la noche. Ah, mi ciudad, mire usted. Claro, sí. Y mire, habrá partidos el sábado, el domingo y el lunes. El lunes juega la Liga de Quito con Macará a las 7 de la noche. Un partido, pues, por el efecto de que jugó en el Maracaná, pues, anoche y perdió con Flamengo. Ah, sí, pues que ayer iban empatados hasta el minuto 70 y pico, Sí, y ahí hoy. al final le metieron el 1-0, con lo cual se iban a alargue. Y luego le expulsaron un jugador al Fluminense, a Kennedy, a uno de sus delanteros, Claro. Le y pisó el pie, no desafortunadamente, sé qué, la rodilla, le pisó a un futbolista de liga, oiga, ¿no? Kennedy. descalificador totalmente, Sí, le pisó la rodilla. Y estaba. luego, cuando pensábamos que se iba a nivelar la cosa, más bien un jugador del Liga, un defensa, le hace un penal, clarísimo el penal, también lo pisa, pero en el pie a su rival, y vino el mismo jugador colombiano que metió los 2 goles el día de ayer, ¿no? Por Perfecto, penal. la macumba, oiga. Sí, es verdad. Estaba Ahí surtiendo efecto funcionó. la macumba de Domínguez, pues. No esta vez no funcionó. El No año pasado en la funcionó. Recopa sí. Sí, pues oiga, sí, esta vez no, pues. Ahí dijeron los mismos brasileños que la macumba había terminado en ese momento del partido. Yo nomás hago es repetir. Claro. Bueno, nos vamos a ir con nuestro próximo invitado justamente el día de hoy. Aquí ya lo saludamos hace un momento antes de la pausa y estamos de vuelta. El arquitecto Jorge Espinosa, quien es el vocero de la campaña Sí al Yasuní, don Alcides y doña Noemí. Si los saludamos y le planteamos la primera pregunta, ¿cómo han tomado ustedes, verdad, esta postura del presidente Noboa de que ha querido o va a plantear una moratoria de 5 años en el tema del cierre del bloque ITT situado en el Parque Yasuní, que fue objeto de una consulta popular en agosto del año pasado? El presidente dice que necesita más tiempo para poder, pues, un poco arreglar el tema de los pozos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Jorge? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias por dar espacio a los problemas que parecerían que no son cruciales, pero pues literalmente abarcan todo el futuro, ¿no? Tanto económico, incluso sobre existencia en como país, ¿no? Que es la lucha y la defensa de la naturaleza. Bueno, creo que primero es importante abordar que el presidente actual Noboa durante campaña estuvo muy de acuerdo, ¿no? En votar por el sí, incluso lo dijo más de 5 veces que él iba a votar sí a la consulta popular porque reconocía que no era una explotación rentable. Y sin embargo ahora pues ha sido convencido de que no, de que es necesaria esta moratoria. Ahora bien, yo creo que es importante entender esto desde tres ejes. El primero, que es un eje legal, el segundo, que es un eje económico, y finalmente el tercero, que es un eje de eficiencia, ¿no?
Yo creo que en una primera instancia, y respondiendo a su pregunta, en tema legal, no es constitucional, ¿no? No es constitucional que cualquier presidente, sea Noboa, o sea, quien fuera el que llegue en el futuro, quiera no seguir al pie de la letra lo que dice el pueblo, ¿no? El artículo 1 de nuestra Constitución claramente establece que el poder radica en el pueblo y que son las herramientas de democracia participativa como consultas populares o referéndums, las que tangibilizan este derecho, ¿no? Entonces no podría ningún presidente o por más urgencia, darse de baja una consulta popular. Eso es antidemocrático, ¿no? En segundo lugar, hay que recordar que esta consulta popular se dio porque la Corte Constitucional dictamina que hubo una violación a los derechos de participación ciudadana de las más de 756,000 personas que hace más de 10 años recogimos firmas a favor de esta consulta popular, y que el CNE de turno en ese momento generó un boicot a todo el proceso, ¿no? Entonces, imagínense, es como si yo el día de mañana les dijera que vamos a poner en pausa sus derechos como ciudadanos durante los siguientes 5 años, ¿no? ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional o qué? ¿Cómo puede la Corte Constitucional entender que esta supuesta moratoria va a poner en pausa unos derechos reparados? O sea, eso no existe, ¿no? No cabe no cabría, ¿no? Creo que incluso estas declaraciones deberían ser para la Corte una misiva para hacer de forma urgente un seguimiento a su propia resolución y saber a ciencia cierta qué está pasando en el bloque 43, ¿no? Y lo que está pasando es que, bueno, no está habiendo una moratoria, más bien no se está deteniendo la actividad petrolera como lo declaró y como era lo que buscábamos del pueblo ecuatoriano, porque así votamos con casi 60% de aprobación. Entonces yo creo que eso es lo primero importante a entender, ¿no? Luego, lo siguiente es en el tema económico. El mismo presidente lo dijo en campaña que no era para nada rentable este bloque petrolero. Incluso el anterior ministro Fernando Santos Alvite en una radio lo dijo también el año pasado, que fue una desilusión abrir el campo Ispingo dentro del bloque 43, porque resultó ser un petróleo muchísimo más pesado, muchísimo más difícil de extraer. Digamos, tenemos siempre esta idea, ¿no? De que el petróleo es muy líquido, como ver un café, pero en realidad hay diferentes tipos de petróleo. Y el petróleo del bloque 43, y esto siempre se lo supo, era un petróleo como una melcocha, ¿no? Imaginemos una melcocha, así, una brea, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo se extrae algo así? Imagínense la cantidad de inversión que se necesita para poder extraer ese tipo de melcocha del subsuelo. Se necesita inyectar muchísima agua, eso requiere muchísimo, eso significa que es muchísimo más contaminante, ¿no? Por cada barril de petróleo se está previendo que se vayan a sacar cerca de 11 barriles de agua contaminada. Esa agua ya no tiene forma de repararse, ya no tiene forma de volverse al ecosistema, porque no solamente tiene diluyentes, antioxidantes, sino que además ya estuvo en contacto con el petróleo. El petróleo tiene muchísimos componentes, incluso radioactivos, que por eso lo vuelven hasta cancerígeno. Entonces, el agua es crucial en todo esto y lo vuelve más contaminante, ¿no? Entonces, Jorge, para seguir el diálogo, ¿verdad? Mire, eh, este punto es muy discutible en el país. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano, usted se ha dado cuenta que en un año vota de una manera y sobre el mismo tema transcurren 2 años y ya cambia de parecer y vota de otra manera. ¿Por qué? Porque ya se ha empapado más del tema en discusión. En este país, pongámonos la mano en el pecho, muchísima gente no sabe ni siquiera dónde está el petróleo, peor cómo se lo produce. No sabe. Entonces, lo llevan a la urna a votar sobre un tema que no sabe, llevado solamente por la propaganda, etcétera, etcétera, la información. Punto uno. Punto dos, el tema de la pregunta estuvo mal hecha. Muchos dicen que la pregunta, motivo de la consulta, estuvo mal hecha. Eso del subsuelo, ¿dónde es que está el petróleo? ¿Está en el subsuelo o no está en el subsuelo? Tres, la Corte Constitucional da un tiempo de un año para que se cierren los pozos. No hay tecnología, no hay dinero en el país. ¿Quién lo va a hacer en un año?
Y cuarto, ¿por qué no se permite que se recomponga la consulta y se vuelva a preguntar con mejores elementos, más actuales? Se necesita el petróleo en este momento de crisis. El petróleo da dinero para pagar los salarios a los maestros, a los salubristas. Entonces, recompongamos la situación. ¿Usted podría aceptar eso? Discutámoslo. Creo que sí es bien importante lo que justamente ha mencionado. Yo creo que en primer lugar, como usted dice, hay mucho desconocimiento alrededor de cómo se produce el petróleo y efectivamente desde varios esferas del gobierno se empezó a difundir y también voceros muchos mitos alrededor del bloque 43, como que se extraen más de 50.000 barriles diarios dentro de ese bloque, cuando es mentira. En realidad, el bloque está en franco declive y por eso es que va a terminar siendo casi que abandonado, ¿no? Imagínense que se proyectó que este bloque iba a ser supuestamente vendido, cada barril, a cerca de $88 el barril de petróleo. Pero hasta el 2025 el precio del barril va a caer hasta más de $10. O sea, ¿cuánto se va a quedar? Uno, dos. Ha habido varios reportajes y reportajes de investigación. Yo les invito a todas las personas que les escuchan, a ustedes, a leer la investigación de la revista Vistazo, que hace en dos partes sobre quiénes realmente se benefician de la extracción petrolera en el bloque 43 y no somos los ecuatorianos, porque son las empresas que son contratadas, las subcontratadas por el gobierno, por el Estado, quienes realmente se benefician de contratos millonarios por la extracción del bloque, del bloque, ¿no? Pues estamos hablando de millones de dólares por la perforación de un solo pozo. Y cabe resaltar además que no es que el dinero del petróleo va directamente a pagar maestros, seguridad, salud. Eso no, lamentablemente eso no es cierto, ¿no? La Constitución es muy clara con respecto a de dónde vienen los recursos para cada esfera. Y eso, los recursos de salud, los recursos de educación, los recursos de seguridad vienen directamente de los impuestos, no vienen directamente del tema petrolero, ¿no? Jorge, pero van a las Eh, universidades, van a los organismos seccionales, para no allá va paga, también el recurso del petróleo. no paga. No paga. ¿Cómo? Esto es gracias a una reforma que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, en donde solamente los impuestos pagan esto en las esferas más básicas del país. Bueno, pudiera ser que sea una reforma. Yo, la verdad, no estoy familiarizada con eso. Habría que revisarla como para hablar con mucho más detalle. Buenos días, Jorge, te saludo, Noemí Ceballos. Pero me imagino que Listo. de todas maneras, si hay una explotación y es un recurso del Estado, el ingreso que se perciba a algo tiene que servir. O sea, definitivamente. Si no, ahí estaríamos hablando ya de otros asuntos y de ir a fiscalizar dónde están yendo el ingreso, los ingresos petroleros que está recibiendo pues el Estado. Ahora, sobre lo que mencionabas, más allá que sea una consulta, es también como, digamos, para hacer una reflexión, ¿no? Sí es verdad que el año pasado nosotros pues fuimos a una consulta popular. De hecho, yo diría que fue una de las personas que voté a favor de que se cerrara la explotación, teniendo en cuenta un eje, que es el tema ambiental, proteger esta zona que es reservada. Pero sí es verdad de, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo ahí hasta cierto punto sí digo, hay que también tener cuidado cómo se traslada la información, porque no, desde mi punto de vista, esta es mi opinión muy personal, no veo tampoco que sea la posición del gobierno de no ejecutar o hacer, digamos, caso omiso a lo que votó la población, sino más bien es hacer una transición de forma ordenada. Tenemos que comprender que el cerrar una operación, esto es como que vayas a cerrar una compañía, peor aún un pozo petrolero. Hay costos de cierre y se lo tiene que hacer de forma ordenada. De hecho, tengo aquí una noticia que el cerrar estos pozos resulta una pérdida de 16.470 millones. Hoy el déficit, atrasos, déficit fiscal del 2023, atrasos de deuda y la deuda que hay que pagar, estamos alrededor de 14.000 millones de dólares, que es equivalente a lo que significa un año de recaudación. Sumado con lo que significaría todas estas pérdidas, o sea, estamos hablando de montos importantes. Entonces, creo que sí es de una u otra forma el hacer todo, también hay que hacer conciencia como ecuatorianos del el Estado, cómo lo ha recibido el nuevo gobierno y de una u otra manera el también decir, bueno, vamos dando prioridades y vamos haciéndolo de forma ordenada, si no vamos a colapsar también como Estado. Sí. A ver, yo creo que también es importante revisar esas cifras, ¿no? Nuevamente. Primero, revisar las cifras, de dónde vienen,
y luego, en segundo lugar, revisar las opciones que tenemos como a nivel país, ¿no? Yo Ok. creo que algo que dio paso a esta consulta popular es precisamente a que sea la ciudadanía quien decida a más profundidad qué sucede en todas las esferas del gobierno, en todas las esferas del Estado. Y eso es algo por el cual tuvimos un reconocimiento internacional que vamos a obtener muchísimos réditos, ¿no? Recordemos que países como Costa Rica, aquí nomás en Centroamérica, tiene uno de los mejores índices de calidad de vida, uno de los mejores incluso salarios básicos, y no tiene explotación petrolera ni minera, ¿no? Más bien por el contrario, recibe muchísima de cooperación internacional porque tiene protocolos y tiene una política ecologista de raíz, de fondo, ¿no? De proteger sus bosques, de proteger sus fuentes de agua, de proteger todo tipo de ecosistema. Ahora bien, si nosotros retomamos, ¿no? Esta discusión de cuánto realmente gana el país de la renta petrolera, yo creo que lo más fácil no es irnos con noticias que muchas veces son generar más mito y tabú alrededor de cuánto se extrae del ITT. A ver, vamos por partes. Primero, durante la audiencia de la Corte Constitucional el año pasado, el propio Ministerio de Finanzas dijo que no podría saber cuánto gana el Ecuador de la renta del bloque 43, cuánto saca, porque ese petróleo, además de ser tan pesado, se mezcla con otros petróleos y luego se va a la costa para ser exportado, ¿no? En primer lugar. Si queremos hacer un análisis, otro tipo de análisis desde otro lugar, podríamos analizar cuánto el gobierno ecuatoriano está previendo obtener de renta petrolera al año y tratar de dividirlo supuestamente por el porcentaje de petróleo que se extrae por cada bloque, ¿no? Entonces, si son cerca de 2.400 millones de dólares lo que el Estado está previendo que va a sacar este año en toda la renta petrolera anual, estos son los datos oficiales del presupuesto general del Estado. Podríamos hacer un cálculo de cuánto es el porcentaje, el 100% de todos los barriles que sacamos, cuánto es el porcentaje del ITT. El ITT está cerca del 10%. Entonces, si hacemos un cálculo más o menos, son cerca de 400, 500 millones de dólares, ¿no? Y eso es lo que el Estado supuestamente recibe, teniendo en cuenta, ¿no? Que los precios del barril de petróleo van a seguir cayendo y que los precios y que además ese bloque, no solamente que es un petróleo pesadísimo, sino que tenemos una vida de país petrolero hasta cerca de unos 10 años más y luego ya no vamos a tener más, ¿no? No vamos a tener de qué vivir, nos vamos a quedar sin espacios, sin estos espacios megabiodiversos que podrían servir para otras formas de desarrollo y además vamos a quedar sin petróleo. Luego, yo creo que es Pero importantísimo eso es bien analizar. discutible, Espérenme, Jorge. solo un Perdón. momentito, solamente Sí, un sí, momentito para adelante, terminar adelante. la Sí, idea, sí. Adelante. para terminar la idea y terminarles de explicar, por ejemplo, qué pasa en otras esferas del Ok, Estado, ¿no? adelante, adelante. Ahora, yo creo que es importantísimo también revisar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto el país está perdiendo en exoneraciones tributarias a las mineras y a las petroleras? ¿No? ¿Cuánto el gobierno está perdiendo por precisamente esas exoneraciones tributarias, incluso a grupos económicos sumamente caros? El día de ayer, Vilma Salgado, que fue ministra de Finanzas, como ustedes recordarán, dijo que las exoneraciones tributarias ya abordaron los 70.000 millones de dólares entre el 2022 y 2023. Y ahí, entre esas esferas están entre esas exoneraciones están estas empresas que además ya de por sí están siendo las mayores beneficiarias de la extracción petrolera en todo el Yasuní, no solo en el bloque 43. Siempre ha sido un punto de discusión cuánto está ganando el Estado en las negociaciones con las petroleras que ingresan y que son ya pues licitadas a las diferentes compañías, ¿no? Por ejemplo, bloque 16, ¿cuántas veces no se discutió y cuántas veces no se intentó renegociar con Repsol? Porque el Ecuador estaba siempre en pérdida. Ahora, el oleoducto de crudos pesados también ya está a punto de caducar su licitación y también sería bueno empezar a hablar justamente de esa renegociación. Recordemos lo que pasó hace unos días en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional estuvieron las niñas del caso Mecheros, diciéndole de frente al Estado que el Estado está mintiéndole porque está diciéndole al país que está cumpliendo con la sentencia de cerrar los mecheros, pero en realidad está incrementando la cantidad de mecheros de la Amazonía. ¿Saben ustedes cuánto perdemos por no aprovechar el gas de esos mecheros? Hemos perdido más de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares dentro de todos los años
que ha operado la actividad petrolera en la Amazonía. Entonces yo creo que es bien importante analizar las otras alternativas que no requieren una expansión en el bloque 43, que es un área sumamente sensible y poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento y sobre todo poniendo en riesgo a la democracia después de que hayamos votado todos por el sí. 10 de la mañana con 33 minutos, 10 con 33 minutos. Yo quería darle justamente el paso a nuestra compañera, la ingeniera y máster Noemí Ceballos. Sí, gracias, Andrés. No, bueno, yo nada más una precisión, de todas maneras no se me abre el buscador legal, pero a mí sí me queda la duda sobre lo que dice de las exoneraciones al, digamos, sector petrolero como tal. Claramente hay exoneraciones y de hecho le comento que ya desde el gobierno Lazo se eliminaron todas las exoneraciones y este gobierno ha concedido dos puntuales, pero es para el tema de eficiencia energética, lo cual es necesario que haya una inversión, probablemente incluso extranjera, para que alguien venga y ayude con el sistema de energía eléctrica que obviamente Por estamos supuesto. en una situación crítica, ¿no? Pero las exoneraciones ya no existen. Lo que se está aplicando, solamente igual para conocimiento general, son esos beneficios que fueron concedidos en la época de la Revolución Ciudadana hace más de 10 años atrás y luego en el gobierno de Lenin Moreno, que se creó una ley para aplicación de exoneraciones. Y justamente el señor Lazo eliminó todas esas exoneraciones porque sí, como usted bien indica, a veces esas exoneraciones no necesariamente tienen el retorno el Estado de forma directa, sino más bien que hay un beneficio que es directamente para el inversionista como tal y no que se vaya retribuido para el Estado y además está haciendo pues, un sacrificio fiscal. Solamente lo pongo ahí a consideración porque creo que sí era un tema importante La aclarar. precisión, sí, Jorge, porque no porque lo diga Vilma Salgado está escrito en piedra, pues. También yo invito justamente al debate. Yo creo que lo rico justamente de estos espacios es poder profundizar y hacer incluso nuestras propias indagaciones para justamente encontrarnos con cuál es el sentido de la verdad y cuál es la orientación que también necesitamos para poder dar un siguiente paso, ¿no? Como les decía y vuelvo a repetirlo, al país no le quedan muchos años de explotación petrolera, el precio del barril va a seguir cayendo. ¿Qué tanto vale la pena poner en riesgo este lugar tan sensible con una actividad petrolera que continúa dando derrames porque no es una actividad limpia, no se está utilizando la mayor tecnología? Esto está puesto incluso dentro del caso en la Corte Constitucional. Se puede observar del análisis que hace el Ministerio de Derechos Humanos, cuántos derrames ya ha habido. Ha habido más de 20 derrames en el bloque 43 y un incendio. ¿Y cómo pone eso en riesgo la vida de pueblos en aislamiento? Y tomando en cuenta que este mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a sentenciar el caso Tagaeri Taromenane versus Ecuador. Los pueblos Tagaeri, Taromenane y Dugacaeri son los pueblos en aislamiento que se encuentran justamente en toda esta zona. ¿Cómo va a verse el Estado a nivel internacional? O sea, eso es lo que yo creo que deberíamos preguntarnos como país, después de que hayamos votado todos por el sí, que nos dio una gran oda a nivel internacional y luego desde solamente una persona se vaya a dar de baja a eso y vamos a poner en riesgo la vida de estos pueblos. ¿Qué va a pensar incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando vaya a sentenciar y que de hecho va a venir durante los siguientes meses para hacer una inspección? ¿Cómo creen que eso va a afectar incluso la propia sentencia, ¿no? Yo creo que Bueno, Jorge, no está tenemos claro. otro momento. Es crucial hacer una transición de matriz productiva. Esto ha sido desde muchos años una urgencia. Yo creo, sinceramente, que la mejor inversión que puede hacer el país es buscar proteger sus fuentes de agua, sus fuentes de sus bosques, porque no solamente nos van a proveer a nosotros mismos como ciudadanos de los recursos naturales que necesitamos, sino también que pueden ser otras formas de desarrollo y no destruirlos por un petróleo tan pesado, de tan Jorge, mala calidad está clarísimo, durante tan está pocos clarísimo, años. está clarísimo. Muchísimas gracias por su presencia y la explicación y su punto de vista. Que tengan muy buen día y buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias y que tenga, repito, un muy buen inicio de mes. Muchísimas Gracias. gracias.